muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Entre Opiniones. Y tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Geraldino Caminero Rodríguez, quien es licenciado en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de esta alta casa de estudio y asimismo doctor en Biología de Atlantic University de los Estados Unidos. Muy buenos días, Geraldino. Buenos días, Juan. Qué grato placer, de verdad que sí, encontrarme contigo, y yo diría que un poquito sorpresivo también con la estructura que hay aquí. Pero muchas gracias y me siento muy bien, y sobre todo cuando hacemos actividades que engrandecen nuestro país, porque son actividades educativas, lo que tanto necesita nuestra población. Sí, en el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. ¿Por qué es tan importante esta fecha que se le ha dedicado un día internacional? Muy bien, muchas gracias. Sí, diversidad biológica que implica variedad de la vida en la Tierra, eso es importante. Y es tan importante esta fecha que instituyó Naciones Unidas, la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas, no hace mucho tiempo, porque los seres humanos vivimos por la biodiversidad, vivimos por los recursos naturales. Por eso se ha instituido. El ser humano no construye, el ser humano utiliza lo que otros organismos han construido, y ahí está la biodiversidad. Hasta tal extremo que de la biodiversidad y de los recursos naturales, todo lo que hay depende de los recursos naturales. Así es. Entonces, por eso este día es tan importante, porque todos los seres vivos, pero sobre todo los seres humanos, dependemos directamente de la biodiversidad. Nosotros no podemos existir en la Tierra si no fuese por la biodiversidad. A propósito de esto, la República Dominicana, ¿cuál sería el balance que haríamos del estado actual de la biodiversidad en República Dominicana? ¿Cuál es? Si fuese a decirlo cortitico, así y puntual, yo digo que estamos bien, pero siempre tenemos que mejorar, como todo en la vida. Estamos bien, pero podemos seguir mejorando. Estamos bien. El balance es que hay una preocupación. Tú oyes a un presidente de la República como el otro día que mencionó, ¿y cómo podemos mejorar los recursos de los bosques? ¿Cómo podemos mejorar los bosques? Y el otro día también mencionó el presidente, si no hay unos recursos naturales bien conservados, no hay un desarrollo eficiente de la República Dominicana. Y yo creo que cortitito respondo a esa pregunta. Excelente. Y a propósito, ¿cuáles de las especies endémicas del país están en peligro de extinción en la actualidad? Bueno, esa es buena pregunta. Pero yo diría en peligro de extinción o amenazadas. Amenazadas. Mira, a nivel planetario, yo diría que la gran mayoría de nuestras especies, sobre todo de animales, que esas son de animales y de plantas, hay una buena parte que sí que se pueden considerar. Yo te diría, podemos hablar de la cotorra, podemos hablar de los pericos, porque aunque hay muchos en Santo Domingo, hay que decir que fruto de algunas situaciones negativas a nivel montañoso se han trasladado a las grandes ciudades. Yo diría que nosotros deberíamos de llamar ya a las grandes ciudades áreas silvestres naturales ya. Y entonces, como es el caso, por ejemplo, de la UAS, ¿verdad? Donde hay un lugar que ha sido acondicionado para que los pericos, las cotorras... Eso es así. Prácticamente toda la universidad, con las plantaciones que tiene, el Parque Nacional Mirador Sur y otras áreas, el Jardín Botánico Nacional, hay que seguir en esa tónica. Entonces, también está la jutía. Es un mamífero que muy poca gente conoce, que se parece al ratón. Se me olvidó traer la imagen realmente. La jutía, el solenodonte. Entonces esas son especies, inclusive la gente la conoce muy poco. Muy pocos dominicanos conocen esas dos especies que son endémicas de la República Dominicana, pero tienen hábitos nocturnos. O sea, ellas salen a sus actividades fundamentalmente en la noche. Ojalá que en máster tuviese alguna imagen y que sí que pudiéramos sacarlo del solenodonte y de la jutía, que son dos mamíferos que viven
en nuestras áreas, no son tan comunes, están en el hoyo de Pelempito, por la zona, por la región suroeste de la República Dominicana, Parque Jaragua, Parque Nacional Bauruco, están por los Haitises también, y entonces la verdad es que sí están. ¿Cuáles más especies? Tú tienes que no es que están en vía de extinción, pero por estar tan localizadas las plantas, las siguientes plantas, la Peresquia quisqueyana, que es la flor nacional, ahí está perfectamente, ahí está. Muy poca gente conoce esa jutía y conoce el solonodonte, se parecen a los ratones, son mamíferos, o sea que maman, como nosotros en alguna época de nuestra existencia, sobre todo cuando estamos más pequeños, cuando estamos en la lactancia, perfecto. Entonces también, ¿cuáles más especies están? Esa como dice, esa rosa de Valladolid, así que nuestra flor nacional, que tal vez la amenaza es que se encuentran muy localizadas. Tú has hecho estudios, según tengo entendido, sobre la rosa de Valladolid, ha sido uno de los que ha contribuido a destacar ese rol tan importante. Sobre la de Bánica, sobre todo la de Bánica. Y la de Bánica también. Sobre todo la rosa de Bánica, que es la Peresquia marcanoy, que se le dedica al profesor Eugenio de Jesús Marcano, que no podemos decir, mire, está en vía de extinción, pero por su localización sí. Está muy reducida en ese espacio. Está en la frontera con Haití y está localizada en condiciones naturales, justo en ese espacio, en el Cerro de San Francisco. Por lo tanto, si hubiese algún tipo de problema por ahí, en esa zona, por la cercanía que tenemos, por algún incendio que pudiera darse que también atenta contra nuestra rica biodiversidad, entonces esa especie, la Peresquia marcanoy, que se le dedica al insigne profesor Eugenio de Jesús Marcano, quien fue quien la descubrió en 1958, y todavía hace poco que fue descrita para la ciencia, entonces pudiese desaparecer esa especie, pero de su área natural. Y recuérdense que es un cactus. Esa especie, tanto la rosa de Valladolid como la Peresquia marcanoy, como otra especie que está en la zona del lago Enriquillo, son 3 especies que tenemos de esos cactus, es el único género que tiene hojas de los cactus. Porque los cactus no tienen hojas. Y flores en este caso. Y sí, claro que sí, todos los cactus tienen flores, entonces, sí, espina. De manera tal que sí hay especies que tenemos nosotros que poner toda la atención, pero lo más importante para esos fines es que tenemos los parques nacionales. Miren, nosotros tenemos ahí una imagen que si nos pasan esa imagen, ahí la primera, justo la tenemos en máster, ahí está lo que es biodiversidad, la variedad de la vida. ¿Y cuántas especies existen en el planeta, señores? Nosotros creemos que somos nosotros los seres humanos solamente. Con la próxima diapositiva, nosotros vamos a ver cuántas especies existen en la Tierra. Además de los seres humanos. Entre 2 millones y 100 millones, dice ahí. Ese es un dato, eso significa que conocemos muy poco de la biodiversidad, de nuestros recursos naturales. Ese es un dato aproximado, porque realmente hasta 1990-92, con esa publicación, teníamos solamente 1.4 millones de especies descritas para la ciencia a nivel global. Hoy en día tenemos alrededor de 1.7 a 2 millones de especies que se conocen científicamente, porque hay más y siempre se están descubriendo cada vez más especies nuevas para la ciencia, tanto de animales como de plantas, como de otros organismos que viven en la Tierra. A propósito de toda esta biodiversidad, ¿cuáles son las áreas protegidas de nuestro país que nosotros debemos cuidar, para poder garantizar esa biodiversidad de que estamos hablando? Te voy a hablar de que hay un porcentaje importante del territorio nacional, pero yo te voy a hacer énfasis en unos parques nacionales que inclusive son los tradicionales y que la gente más lo toca. Está el Parque Nacional de los Haitises. Mucha del agua, el agua de la región este del país, incluyendo aquí en Santo Domingo, en la zona este, viene de los Haitises. Excelente. Entonces es importante conservarlo. Pero nosotros tenemos también el Parque Nacional Jaragua, que es uno de los parques más ricos en biodiversidad, junto con el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Claro. Lo que tiene mayor biodiversidad. A veces la gente se pregunta, ¿y qué es esto de biodiversidad? Vivimos de la biodiversidad, vamos a ver un poquito más adelante. De manera tal que en esos... Es bueno que tú ahí expliques
¿por qué en un lugar tan caliente como esa zona del suroeste hay aguas termales, pero también hay agua súper fría, que la gente se queda asombrado de que, y agua azufrada también? Esa es la riqueza realmente. Son una serie de elementos geológicos, de elementos naturales, de que lo ha formado la naturaleza. Tenemos que recordar que el lago Enriquillo antes era un antiguo canal marino y miren ahora cómo se ha constituido. Hay uno en la parte de nosotros, hay uno de aquel lado. Pero esos son de las riquezas realmente naturales que tienen muchas de las cuestiones que aún todavía el ser humano tiene que seguir investigando. Así es. Para determinar todo esto. Pero sí es una zona rica, como el Parque Jaragua, como el parque que estamos mencionando, esos parques nacionales. Pero yo quiero irme directamente ahora al parque más importante para la economía de la República Dominicana, a los parques. Estamos hablando ahora de la Cordillera Central. Así es. Porque en la Cordillera Central están dos parques nacionales que son el Armando Bermúdez y el José del Carmen Ramírez. De esos dos parques nacionales salen la gran mayoría de agua que nutre a todas las regiones del país, a la región norte y a la región sur, principalmente. Imagínense ustedes el río Yaque del Norte, el río Yaque del Sur, el río Grande del Medio, el río La Cueva, el río San Juan, el río Mijo, el río, y todos ahí, y la gran mayoría de las presas están instituidas de las aguas que nacen de la Cordillera Central. A veces cuando yo oigo hablando de algunos proyectos que quieren establecer carreteras, no me opongo a nada, pero hay que hacer los estudios científicos, técnicos, importantísimos para que no se afecte ese recurso natural vitable para el equilibrio de la economía de la República Dominicana y en gran parte, y de Haití también. Porque recuérdese que nosotros suministramos a Haití una gran parte de los alimentos que ellos consumen y tenemos que seguirlo haciendo, pero tenemos que cuidar nuestros recursos porque allá ya sabemos cómo están esa situación de degradación, ¿verdad?, de esos recursos. Y como estamos hablando de biodiversidad, también tenemos una imagen ahí que sigue, que tenemos nosotros que señalar importancia de la biodiversidad. Usted sabe qué es lo que comemos nosotros diariamente, biodiversidad, porque tenemos que alimentarnos. Y la alimentación procede de los recursos que fotosintetizan como los bosques y donde hay agua. Por nosotros consumimos diariamente agua por los bosques, alimento por los bosques, por la biodiversidad. Nosotros nos alimentamos por la biodiversidad, oxígeno, descontaminación, suministro de agua. La biodiversidad es medicina también, es recreación, es investigación. O sea, cuando digo que es medicina es porque mucha gente no entiende también que nosotros, la gran mayoría de la medicina que consumimos todos los seres humanos y otros organismos también pecuarios, como los cerdos, las vacas, proceden realmente de la biodiversidad. Es una obligación y una estrategia mundial defender la biodiversidad, porque de eso viven todos los seres vivos y las mismas plantas que fabrican sus propios alimentos también. A propósito de todo esto, ¿cuáles acciones se deben desarrollar desde el sistema educativo nacional para crear conciencia en nuestros estudiantes, en nuestros padres, en nuestros docentes? Felicito realmente al Ministerio de Educación y a esta estructura que no conocía. La primera es educar a la gente. La primera es educar la población y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así es. Porque la mayor, ni siquiera es, fíjese que en los Estados Unidos tú llegas, no sabe leer ni escribir ni nada y de que llega no le arranca una hoja a un árbol. Entonces desafortunadamente es educar la población, porque educando a la población es que la gente va a decir, si le arranco una hoja a un árbol, va a haber menos oxígeno. Si le arranco una hoja a un árbol, va a haber más contaminación en la tierra. Si le arranco una hoja a un árbol, entonces las plantas no van a poder producir sus alimentos hasta tal extremo que yo pongo como ejemplo siempre. Si yo tengo una mata de guanábana que está floreciendo y tiene guanábana pequeña y cogemos y le arrancamos todas las hojas, no va a producir nada. Porque esas hojas son las que producen la materia prima, el ingrediente para que los frutos se desarrollen. Por lo tanto, yo como vi el otro día en una de las universidades nuestras, un estudiante que le hizo así, cogió la rama y le quitó todas las hojas.
Y yo le digo, ¿y por qué tú le arrancas las hojas le quitas las hojas a esa mata? Porque fue en nuestra universidad. Me dice, "Ey", se queda como gagueando, tú no das biología básica, tú no eres bachiller. Entonces le hice eso. Es una forma también de nosotros contribuir justo a su pregunta. Si en mi casa en mi casa yo tengo una guerra, ¿cuál es la guerra de mi casa? Que no acepto que me dejen bombillo prendido. ¿Por qué razón? Porque esos bombillos prendidos lo que están es gastando petróleo. El petróleo lo compramos todo porque es el país, es el gobierno, es el Estado Dominicano y el gobierno de turno que compra el petróleo. Pero el petróleo no sale de los bolsillos de nadie. El petróleo sale de todos los impuestos que pagamos. Entonces tengo una garra en mi casa y esa es una forma también de contribuir. De contribuir con nuestra biodiversidad, no consumiendo de más. Así es. También, maestro, no se nos puede pasar, no podemos ser derrochadores. No, si nosotros derrochamos, le estamos haciendo un daño al medio ambiente. Yo tengo mucha ropa en mi casa que la regalo y a cada rato estoy revisando. Por lo siguiente, amigos televidentes, ¿de qué sale eso? De los recursos naturales, se hace todo. No hay nada que no salga de los recursos naturales. En la medida en que usted tenga un grupo de ropa que no se pone, usted no está contribuyendo con el mejoramiento y con la biodiversidad, con los recursos naturales. No está contribuyendo. Utilicemos solamente lo que necesitamos, maestro. Para nosotros seguir protegiendo nuestra diversidad, ¿cómo nosotros podemos integrar a la juventud dominicana a esos proyectos que pueden garantizar que cada vez más seamos un país, como usted dijo, que esté cumpliendo con los estándares de biodiversidad nacional e internacional? Bueno, yo nunca me voy a salir de educación. Eso es lo primario en el planeta. Educación. Educación, poner a los estudiantes a que cumplan las tantas horas que tienen que hacer para entrenarse, reforestar, hacer lo que hemos dicho en nuestra casa, apagar un bombillo, que ellos sepan que cuando ese bombillo esté prendido, además de que la luz viene más cara, los bombillos van a durar menos y va a haber un sinnúmero de problemas más vitales que el gobierno pudiera coger ese dinero y colocarlo en otro lado. Jornada de recogida de basura en las playas. Pero si nosotros no estamos educados, nada más vamos y lo recogemos y no sabemos por qué. No le quitamos una hoja a un árbol, pero no sabemos por qué. Porque no conocemos la fotosíntesis. Mientras más plantas existan en la tierra, mientras más bosques existan en la tierra, eso hay que puntualizarlo, mayormente estará el planeta descontaminado. Menor contaminación habrá en el planeta mientras más árboles hayan. Una cosa que debemos sacar de aquí es, cuidado el que le quita una hoja a un árbol, porque es como darse un pellico y es peor que darse un pellico y quitarse un poco de la piel realmente cuando le quitamos una hoja a un árbol. Entonces hay montones de acciones, maestro, que podemos desarrollar. Pero la primera es educar. Creo que aquí tenemos que puntualizar, que desarrollar un poquito lo de la ley, que la gente cumpla la ley, porque realmente cuando vamos a Estados Unidos sin saber leer ni escribir, sin haber venido nunca a la capital, salimos del campo más remoto, cogemos el avión y nos fuimos para allá con residencia, pero desde que nos estamos apiando del avión, cogemos y decimos, esto no lo podemos tirar, esta cajita de chicle, me quedo con ella en los bolsillos. Le voy a decir, una de las provincias más, voy a poner ese ejemplo, una de las provincias más limpias, reconocidas por todo el país, se llama Baní. Provincia Peravia. Provincia Peravia. Cuando nosotros íbamos viajando, que nos íbamos en guagua, muchas veces, ¿sabe qué pasaba cuando íbamos atravesando Baní? Lo que decían los cobradores y decía el chofer, señores, cuidado el que tire una basura aquí que lo meten preso, en Baní. Sí. Por lo tanto, nadie tiraba basura en Baní porque se decía eso. En Estados Unidos nadie lo hace. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos aquí también a ser un poquito más riguroso con la ley, eso va a suceder también. Vamos a ser limpios. La ciudad más limpia, como dice Cantinflas en su película El Barrendero, no es la que más recoge basura, es donde menos se tira la basura en la calle. Excelente. Y solo con buena educación, aplicando la ley, sí logramos eso. A propósito de todo esto, nosotros sabemos que hay una gran amenaza para el planeta, que es el cambio climático,
que ha trastornado los ciclos normales, digamos, de la biología. ¿Qué relación hay entre cambio climático y biodiversidad? Mire, van aparejados. O mientras crece, o yo lo voy a decir directamente para que se interprete, mientras más que cambio climático, calentamiento global. Porque el cambio climático siempre ha existido, lo único que es imperceptible, como decir que nosotros hace 300.000 años éramos otra cosa, vivíamos en cuevas, sí, en cavernas, pero ya nos hemos transformado, pero a través de largo periodo de tiempo. Ahora, el calentamiento global es acelerado por el ser humano, desafortunadamente. Entonces, en la medida en que el calentamiento global se acentúa, que estamos irreversiblemente calentando el planeta, el principal problema es, uno de los grandes problemas es la deforestación. Entonces, en la medida en que esto se va aumentando de tamaño, ahí está, en la medida en que va aumentando de tamaño, va aumentando el calentamiento global, afecta a la biodiversidad. Menor biodiversidad. Pero tenemos un gran problema, tampoco lo queremos entender. Esa gráfica que está ahí, con eso pudiéramos pasar hasta un mes hablando de eso. Porque es que ahí nosotros tenemos que entender los seres humanos que estamos acorralados. Esa gráfica que está ahí nos dice, la parte de color brown, como a veces brown, el del color achocolatado, esa, estoy recordando de los boricuas, que a veces se le olvida la planta, esa parte de color tierra que está ahí, es donde único podemos vivir todos los seres humanos. Y la extensión del planeta es de 510.1 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros podemos vivir solamente en menos del 30% de esa totalidad. Estamos acorralados. Entonces la otra parte es agua. La otra parte es agua. Ahí no podemos vivir. Y entonces, ya que usted mencionó el cambio climático, calentamiento global, en la medida en que la Tierra se va calentando, la tierra firme donde podemos vivir nosotros, los seres humanos, se va poniendo más pequeña. Porque entonces esa agua que está helada en las altas montañas, que hay agua helada por el Pico Duarte, claro. Acá hay agua helada también en la Sierra de Bauruco, que es hielo permanentemente. Yo he ido y la he visto, en la Sierra de Bauruco. Entonces, la medida en que toda esa agua a nivel planetario se derrita por el calentamiento global, ¿qué hacen los niveles de los mares? Que aumentan. Esto va aparejado también a la deforestación. El agua se queda en las altas montañas porque hay bosque. Si no hay bosque, el agua no se puede quedar. ¿Y a dónde se va? A los mares también. Y aumentan los niveles de los mares. Ese es un gran problema. Porque ¿qué sucedió ahora déjame meter esta cuña? En un estudio que se hizo en el 2019 por el Naciones Unidas, déjeme decirle que de 10 países, el país más deforestado de la Tierra, ¿sabe cuál es? Brasil. Y miren lo que está pasando en la zona amazónica, pero miren lo que pasó el otro día en Brasil, que hubo una fuerte crecida de los ríos, por lo que estamos hablando ahora, siendo el país más deforestado de América y del mundo. Brasil, miren lo que sucedió, hubo pueblos que quedaron enterrados. Así es. Entonces no cabe duda que hay una misión fundamental y es que nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y no cabe duda que por lo que acabamos de decir, por los bosques, porque también esa gráfica, gracias a ustedes, gracias maestro, esos bosques, señores, yo quiero señalar, en esa gráfica que ustedes ven ahí, en 1950, la población a nivel global no llegaba a los 3.000 millones de seres humanos. 2.300 y tantos millones. Óigase bien, en 1950, señores, en 50 años más en toda la historia de la Tierra, la población humana más que se duplicó, pasó de los 6.000 millones. 8.000 millones, según sí, no, quiero decir al año 2000. Sí. En 50 años más, y ya tenemos más de 8.000 millones de seres humanos. Y fíjense ustedes lo que vimos anteriormente. Yo pienso que esa es la gran preocupación planetaria, esa es la gran preocupación de los grandes países.
de los países que más han estudiado saben el problema que hay. Muchas veces nos pasa desapercibido, pero no. Yo vuelvo y repito, el ser humano sabe que estamos acorralados y que entonces hay muchas cosas que el ser humano no hay quien lo controle. Porque ustedes ven los países saben que el gran problema, ahí está la gráfica, excelente, gracias a ustedes. Miren ustedes, señores, Brasil, solo Brasil, en el 2019, 1.347.132 hectáreas de bosque, solo Brasil. Y por poco pongo la gráfica, que solo Brasil parece tener más de la mitad del planeta deforestado. Y si ustedes se fijan, es todavía mucho más preocupante, porque de América, la gran mayoría de los países que están ahí son de América y son de los más deforestados, en donde está Brasil, en donde está Colombia, en donde está Bolivia, en donde está Perú, y así sucesivamente, señores. La mayoría son de América. Y África. Pero quiero decir la mayoría, que de lo que estamos más en la gráfica. Entonces, somos de América nosotros. Entonces, también nosotros tenemos que poner el ojo ahí, porque es América. Entonces, somos el continente americano y tenemos muchas dificultades entre nuestros países. Fíjense ustedes, inclusive, cada vez que hay fuerte sequía, miren lo que pasa en Estados Unidos, y es Estados Unidos. Miren lo que pasa en Canadá, y es Canadá. Y miren lo que pasa en los otros países. Quiere decir que hay una amenaza. No es una amenaza de que de República Dominicana, no. Muy por el contrario. Tal vez nosotros con nuestros ríos tenemos la prioridad de cuidar nuestros ríos, de seguir cuidando nuestros bosques, de que haya más agua, porque si somos autosuficientes en muchos rubros como arroz, papa, guineo, yuca, plátano, es porque nosotros somos ricos también en agua, aún las dificultades que podamos tener. Pero eso tenemos que caerle encima. Porque recuerden ustedes, ¿cuándo se hablaba de presa aquí? No, aquí no se hablaba de presa. En 1920 la población de la República Dominicana total era de 894.665 habitantes. En 1920. ¿Y cuánto? Ya ya más adelante, ya hoy somos como 12 millones. Señores. Y vamos a seguir creciendo. ¿Y cuántos millones más? Eso es muy importante. Ahora que estamos hablando de que somos una isla compartida con Haití. Y yo creo que este dato es importante. Yo tengo que decir que los tomadores de decisiones, tanto de un lado como de otro, que lo tomen en cuenta y que lo escriban. Si la población entre los dos países ahora somos, en el 1981 por ahí, éramos más o menos como 10 millones los dos países. Ahora somos los dos países como 24, más de 20 millones. Alrededor de 24 millones. Como 24 millones. Sí, ahora, sí. En 30 años más que seamos, en lugar de 24, 48, metan eso ahí metan eso ahí en la discusión, que 30 años estamos al doblar de la esquina. Y si en 30 años más, y hoy somos 24, y en 30 años más vamos a ser 10 millones más, eso es lo que hay que meter en la discusión en todos los países. Porque siempre critico, nosotros crecemos de una manera más saludable. Pero en Haití es gente y gente, gente y gente. Y hay que calcular esa situación real y efectivamente. Porque tenemos capacidad de carga. Porque el planeta tiene capacidad de carga. Nosotros no estamos así. Por algo sabemos cuál es la tensión del planeta. Por algo lo sabemos. Por algo sabemos la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos aquí, la que tenemos en Haití, y cuánto tiene cada país, porque hay una capacidad de carga. El planeta no soporta todo lo que queramos hacerle. La Tierra no soporta lo que a nosotros nos dé la gana. No lo soporta. Si no lo quieren tomar en cuenta, mucha gente del planeta, como en un curso que yo fui de calentamiento global a Puerto Rico, justo cuando Franklin García comenzaba la rectoría, entonces ahí hubo un especialista, que no voy a decir su nombre, que dijo, lo que pasa es que al ser humano no le gusta hablar de la realidad. Y la realidad es esa. Tenemos límites. No podemos hacer lo que nos dé la gana en la tierra. Tenemos que conservar los bosques de la cordillera central para que haya agua en este país. Y en otros ecosistemas naturales también. Porque si no, nos vamos a quedar sin nada. Y yo quiero ser exportador
Yo quiero que nuestro país sea exportador, pero no importador. No quiero que nos traigan nada. Ojalá que nosotros podamos producir real y efectivamente todo lo que necesita nuestro país y darle a otros. ¿Cómo lo hacemos con Haití? Claro. Esa es la realidad. Hermano mío, todos estos datos que tú nos has proporcionado, estas informaciones son de gran importancia para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros docentes, ¿verdad?, hagan conciencia de la importancia de la biodiversidad y de su conservación. Te pedimos que le pueda dirigir a esa juventud, a esos estudiantes, a esos docentes, un mensaje final respecto de la protección, digamos, de nuestra biodiversidad. Para la protección de nuestra biodiversidad tenemos que tener una población educada. Tú has mencionado ahorita de todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación para que la gente estudie. Hoy en día el que no estudia es porque no quiere. Yo diría que en los momentos actuales se están dando todas las facilidades para que la gente estudie. Nosotros vamos a tener un mejor planeta si estudiamos. Cuando estudiamos, como dijimos en principio, nosotros vamos a saber por qué un bombillo prendido es contaminación. ¿Por qué nosotros con tantas cosas en nuestra casa, el más pobre tiene un closet lleno con de todo? ¿Para qué? Es un daño que estamos haciendo. Vamos a tener las cosas que real y efectivamente nosotros necesitemos. Vamos a apoyar todas las gestiones positivas de nuestros gobiernos. Vamos a seguir luchando por educarnos cada vez más. Vamos a ir los consejos. Vamos a respetar la biodiversidad, que hoy es día de la biodiversidad. Nosotros vivimos por la biodiversidad. Mientras más árboles existan en la República Dominicana y en la tierra, menos contaminado estará nuestro planeta. Agradeciendo a ustedes realmente esta comparecencia. Hermano Geraldino Caminero, esta es una invitación para que tú nos acompañes en varias ocasiones. Necesitamos este tipo de orientación de manera sistemática y te comprometemos públicamente para que pueda acompañarnos en un segmento más permanentemente en este programa Entre Opiniones. Y públicamente lo acepto. Muchas gracias. Bueno, de esa manera nos despedimos de nuestros amigos televidentes en esta entrega de su programa Entre Opiniones. Les recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes por esta plataforma educativa y cultural de EduMás a través del canal 17 de televisión abierta, a través de los canales 81 y 1081 de Claro TV y a través de todas nuestras plataformas digitales, de nuestras redes sociales. Así que le esperamos en una próxima entrega de Entre Opiniones. Bye bye.